Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Aldo Rubino. Yo soy director del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que tendrá apertura el año que viene, en julio. Es un proyecto de, como dice la palabra, de arte contemporáneo bien internacional. La colección no es latinoamericana solamente, sino que está llena de artistas europeos y americanos, aparte de los latinoamericanos, entre los cuales se incluye, por supuesto, una obra de mi amigo y gran genio del arte mundial, Carlos Cruz Diez. Gracias. Antes de empezar, quería saber si todos los que están acá más o menos entienden español. ¿Hay alguno que no entienda español como para traducir? En inglés. Sí. Bueno, trataremos. Bueno, perdón la tardanza, pero él me tenía un poquito de miedo en la entrevista, así que se retrasó un poquito. Primero que nada, un poco queríamos charlar un poco juntos. Ambos venimos de países sudamericanos. Él es un poco más joven que yo y hemos pasado ambos historias de vida en países un poco complicados. Ambos hemos tenido dictaduras. Y ayer me impresionó mucho cuando vos hablabas en la conferencia que diste en el Frost, de que un poco del tema de la montaña y cómo veías los vientos de la tarde y que era como una representación democrática y de la democracia y todo lo que habías hecho. Y me gustaría, dado que ambos tuvimos un crecimiento un poco marcado a veces por situaciones políticas que afectan mucho al ser humano, un poco que me cuentes un poco tu vida de juventud, ¿no? Y cómo te fue surgiendo el tema del arte y cómo pudiste, digamos, sobrevivir en ese ambiente un poco difícil, ¿no? Bueno, ¿aló? Buenas noches, buenas tardes. Es muy difícil entender para los jóvenes hoy lo que fue la vida de nuestra generación, porque uno se sentía marginado. Yo recuerdo que yo hojeaba los libros de historia y no veía nunca un venezolano o un latinoamericano de los libros, siempre eran los europeos. Me daba cuenta que todas las grandes decisiones se tomaban fuera. Nosotros no teníamos arte ni parte ni opinión en lo que sucedía en el mundo. Eso me dio un sentimiento de marginalidad y yo creo que así fue toda nuestra generación. Por lo tanto, al terminar la última guerra, compañeros de generación mía como Alejandro Otero, Pascual Navarro y otros artistas se fueron a Europa. En el año 47 se fueron a París, recién terminada la guerra, con el deseo de buscar información, porque la información que nosotros tuvimos fue la información que llegaba de París y era la información del impresionismo y de Picasso con 30, 40, 50 años de atrás. Y eso es una situación que no solamente era en América Latina, porque también sucedía aquí en los Estados Unidos. Claro. Si ustedes se buscan libros de arte de los Estados Unidos antes de la salida de Jackson Pollock, verán que es exactamente la misma situación de dependencia cultural con Europa, de los Estados Unidos y de América Latina, porque no había surgido la necesidad de rupturas, la necesidad de inventar el arte, porque el criterio que existía era hacer buen arte, ser buen pintor, y la temática él seguía siendo la misma temática milenaria de una imagen para representar algo, un suceso, un acontecimiento o promover la imagen de un soberano. Eso seguía siendo el sistema. El arte abstracto llegó muy tardío a Venezuela, llegó primero a Argentina, donde se hicieron movimientos de ruptura, y a partir de ese momento, y yo creo que es digno de estudio de los yo no soy un historiador ni tengo la capacidad para hacer el análisis, pero hay lo siguiente: los movimientos de ruptura del siglo XX surgen de los países de emigrantes, los países que no tienen historia, ya de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Venezuela.
Todos los movimientos de vanguardia que vemos hoy, que han dado nuevas soluciones al discurso del arte, han dado nuevas bases a la noción del arte, surgen de esos países. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no surgieron de las grandes civilizaciones como México, como Perú, como Ecuador, Colombia, todo lo que es la cordillera andina? Me pregunto si es el hecho de tener un pasado histórico sumamente importante y nosotros que no tenemos una historia, es posible que tengamos la capacidad de ser irreverentes. Yo creo que esa capacidad de irreverencia es la que nos ha dado la posibilidad de crear nuevos discursos. Una cosa que a mí me maravilla y bueno, nada, que me ha impulsado sobre todo la colección del MACBA en los últimos 2 años, se ha focalizado fuertemente, y él lo sabe, hacia la abstracción geométrica, el arte cinético, el arte óptico. Y cuando compré la obra de él, una de las cosas que me maravillaba, que ahora justamente tenemos hay una muestra en el Frost Museum que se llama Color on Color, en la cual la obra principal es justamente de él, es la maravilla con la que él ha tratado el color y lo revolucionario que ha sido él con el color. Y en este sentido me parece algo realmente muy importante, dado que el color, siendo cosas tan primarias de la naturaleza, tan originarias de la vida misma, sean también como una situación totalmente democrática, porque ante el color es como que todos somos iguales, o sea, como que no hay una diferenciación clasista, no hay una diferenciación elitista, el color se puede apreciar y los ojos de las personas y los seres humanos tienen la libertad de apreciar el color estén donde estén, de la manera que puedan estar. Y en ese sentido creo que la sensibilidad que vos encontraste a través del color, y siendo el color un lenguaje tan mundial, ha hecho que también un poco tu discurso de democracia haya prendido tanto también en otros países y haya sido tan importante en Europa también, donde has estado mucha parte de tu vida, ¿no? Bueno, primero que el arte no tiene pasaporte, no tiene ideología política, no tiene fronteras. El arte es del hombre y para el hombre. A mí me importa 3 pitos que Mozart haya sido austriaco. Lo que me interesa, yo amo a Mozart, sea de donde sea, y así sucesivamente. Entonces, lo que hablaba de la marginalidad que uno sentía, se materializó hoy en día, felizmente, y también los Estados Unidos sufrieron ese cambio a la salida de Pollock. Cuando surge Jackson Pollock, el americano se sabe que puede inventar arte, puede inventar nuevos discursos, y surge todo ese movimiento importantísimo en los Estados Unidos que ha influenciado al planeta, de los artistas norteamericanos. Y ahora el continente latinoamericano surgen artistas que están también dando ese discurso. Y el hecho del color, escogí ese mundo porque siempre he creído que el arte no está aislado de la sociedad, el artista no está aislado de la sociedad. El arte, para comenzar, es un mecanismo de comunicación. Cuando uno pinta es para que le vean, cuando uno escribe es para que te lean, cuando uno canta es para que te oigan. Si alguien te dice, no, yo canto para mí mismo, es porque conscientemente debe saber que canta muy mal. Entonces, ya implícitamente, hasta el artista que dice, me importa 3 pitos, la gente, es mi individualidad, mi pensamiento y nada más, ya me está dando una información de lo que él piensa, implícitamente es una información. Y el color es el mundo de lo afectivo. Exactamente. Toca la afectividad profunda, que yo llamo. No hay soporte lógico para decir, yo amo este rojo, ¿y por qué ese y por qué no otro? Es como el amor. Esta es la mujer, y más nada, porque es afectivo. Y al ser afectivo, la comunicación es mayor entre la gente. Por eso he escogido ese mundo, porque, como decía hace un instante, yo creo que el arte debe estar ligado a la sociedad. La primera solución que se me ocurrió para no desligarme de la sociedad e integrarme a ella fue pintar la miseria. Pero después de muchos años me di cuenta que mostrar la miseria no es darle solución a la miseria, y menos con un cuadro no iba a lograr solucionar nada.
Y fue una larga reflexión de buscar en dónde yo podía ser eficaz conmigo mismo, ser sincero, hacer lo mejor que yo podía hacer, lo que yo dominaba, y que fuese un mensaje social a la vez. Sincero el mensaje, influenciado por el muralismo mexicano, que era el que se hacía en la época. Exacto. Y allí pues encontré una pequeña rendijita sobre el mundo del color que he podido desarrollar, que era una idea que no estaba planteada por los pintores, que era el color en el espacio. El color siempre, la noción milenaria y institucionalizada del color es una materia que se aplica con una brocha sobre una tela, sobre una superficie. Y eso no es así, porque como explicaba yo en la universidad, el aire está coloreado. Entre usted y yo hay un color, eso está coloreado, pero nosotros occidentales no leemos ese espacio, porque tenemos el culto de la forma. Todo tiene que tener forma. Yo lo veo a usted y usted me ve a mí, pero no ve el espacio entre nosotros dos, porque yo soy forma y usted es forma. Entonces esa capacidad de leer el espacio, yo trato de hacer una obra que puede llamarse de aprendizaje, dialéctica. Por eso tengo un libro que se llama Didáctica y Dialéctica del Color, porque el arte es también es enseñanza, nos enseña. Un poeta nos hace descubrir cosas que nosotros no habíamos pensado, no habíamos visto. El artista, el músico, uno descubre, crea un vocabulario con eso y se lo presenta a la gente para que pueda leerlo y descifrarlo, lo que nosotros hemos podido ver y no ellos. Entonces es didáctico. Y en ese espacio, esas cámaras de cronosaturación, yo trato de enseñar a leer el espacio. Mira, el espacio está coloreado. No es necesario que esté sobre una superficie o sobre un soporte. El color no necesita soporte. Estamos coloreados. Y de vuelta ahí, en esas instalaciones, sobre todo públicas, que has hecho bastante, intervenciones inclusive en el espacio público, se vuelve a mostrar también la interacción entre el arte y la acción social, porque nuevamente los espacios públicos y las intervenciones públicas no necesitan de que el espectador sea un espectador pudiente como para poder observar el arte del color y el arte que le llega al alma a uno. Entonces es otra de las cosas que nosotros en nuestra colección y en la acción social que pensamos hacer a través del museo, es rescatar de vuelta el hecho de que no haya un arte tan que el espectador no ideologice ni intelectualice tanto el arte, sino que nuevamente esté al servicio de los sentidos del ser humano. Y creo que quizás la formación y las vivencias nuestras pasadas, porque en ambos casos hemos tenido en algunas cosas paralelismo, a mí hace que admire muchísimo en él todas las intervenciones en espacios públicos que ha hecho, porque habla de un arte democrático, un arte social en el cual se incluye al ser humano, pueda o no tenga capacidad de poder adquirir una obra y pueda apreciar lo que él desde el corazón está brindando a través de los colores. Que aparte cada color, como sabemos, para los que también han estudiado algo de psicología o en algún momento le he escuchado hablar, todos los colores también tienen un significado humano muy fuerte, desde el rojo que en algún momento puede representar la ira, del azul que puede representar un estado depresivo, o sea, para cada uno puede tener una interpretación, así como la fusión de colores que en algún momento se torna blanco, y uno podría hacer hasta un paralelismo que cuando uno se queda blanco es cuando está viendo también la luz, la última luz que ve antes de verlo a Dios. Entonces hay un sentido muy humano en todo el trabajo del color que yo lo rescato fuertemente en la acción social de él. Ahora un poco lo que quería que me contaras, que un poco te preguntaba ahí, era el tema cuando vos te fuiste a París, cuando te fuiste a Europa y conociste tus contemporáneos importantes como Vasarely, ¿cómo fue el trato? ¿Cómo interrelacionaste con ellos? ¿Sentiste vivencias parecidas o no? Contanos un poquito tu experiencia europea. Bueno, yo me fui a Europa como Cristóbal Colón a la inversa, un 12 de octubre. Me fui a París y allí encontré, fue una coincidencia de que muchos artistas de América Latina habían llegado allí, no solamente de América Latina, sino de Yugoslavia, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, de Inglaterra. Había un momento de coincidencia generacional de la necesidad de modificar el soporte del arte.
Todo se había vuelto una inmensa academia. La primera vez que voy a Europa, el año 55, y coincidí con el Salón de Mayo, un famoso salón, sí, que era la Biblia de la época. Y yo creí que era una posición individual, era el arte abstracto, el apogeo del arte abstracto. Y todo el mundo se parecía a Magnelli, a Devan y a Pilé. Esos tres artistas dominaban la estética de la época. Luego me voy a Venezuela y regreso el año 60 y me encuentro con la misma academia, pero el informalismo. Todo el mundo hacía el mismo cuadro, con el inconveniente de que uno en el arte abstracto veía, bueno, eso es un círculo, eso es un triángulo, es una línea. Con el arte informal había unas manchas de colores, no había forma, pero había un título que decía la entrada de los grandes psicofantes a Alesia. Y yo buscaba los psicofantes no lo encontraba. Entonces se creó una ruptura de la lectura, que antes era fácil, cuando la pintura era referencial, era muy sencillo. Dice, ese árbol, sí, se parece al árbol que yo conozco. Esa mano, sí, yo sé lo que es una mano, y eso es la representación de la mano. Cuando no hay nada, la gente, como es la forma lo que dominaba, si no hay forma, la gente quedaba desconcertada y no había comunicación. Se había perdido esa comunicación directa y eficaz que existió con la pintura representativa. Entonces, toda nuestra generación reflexionó sobre eso y cada uno a su manera trató de darle solución a esa comunicación y a buscar nuevos soportes del arte. En ese deseo, como digo, encontré con todos esos amigos y fue una época maravillosa, de una gran camaradería. Y yo puedo decir con gran orgullo, yo fui de hecho conocido gracias a los artistas que me invitaban, los italianos, los ingleses, los belgas, me invitaban, como todos, porque estábamos en la misma lucha de buscar nuevas soluciones. Y eso fue pues con Vasarely, con Lepard, con Tomasello, con todos Leblanc, Walter Leblanc de Belverga, con los italianos, con Colombo, Balbiani, todo eso. Fue una gran camaradería y una gran belleza además. Yo creo que ahí de vuelta se vuelve a ver un tema social, insistiendo en lo mismo, ¿no? Es una época entre los 50 y los 60, si hacemos un poco de historia, que es lo que a mí me gusta hacer en la colección. La colección trata de, la filosofía mía de como colección, ¿no?, es tratar de encontrar las personas o artistas, mejor dicho, que han interpretado un mismo lenguaje, en este caso el lenguaje del cinetismo, el arte óptico, cómo se fue reproduciendo en otros lugares del mundo. Un poco para ver cómo las personas se fueron interrelacionando sin ningún tipo, como dijo él al principio, de ideología, de colores, de religiones ni de nada, y fueron, a pesar de ser con pasaportes distintos, de repente se podían encontrar y dialogar de la misma manera, con un lenguaje en común. Y creo que los 50 y los 60 en ese sentido fue una época revolucionaria en el mundo, sobre todo en el arte, en las letras y en un montón de actividades, porque después de la posguerra hemos encontrado una creación de movimientos nuevos muy importantes como el arte cinético, el arte óptico, en el cual vos te encontrás en Europa con la periodo de posguerra, y también en Estados Unidos con toda la etapa de los hippies y el nacimiento quizá del color, también en Estados Unidos la movida de Russell Albert para Estados Unidos también. ¿Cómo te congeniabas en todo ese mundo un poco también? Bueno, porque después de la guerra se buscaba una nueva solución a la sociedad, que culmina con mayo del 68. Claro. Y se pensaba que iba a ser que el mundo había cambiado, que la sociedad había cambiado, y no cambió absolutamente nada. Bueno, cambiaron algunos tabú. El tabú sexual se derrumbó, pero surge el otro tabú de la muerte. Yo me acuerdo que antes los poetas hablaban de la muerte, y hablar de la muerte era tan normal como hablar del sexo hoy. Entonces se derrumbó el tabú del sexo, que era imposible y era vetado en la época, y ahora la muerte. Pero esas son etapas de la sociedad y de cada generación. Y yo digo que nuestra generación dio una cantidad de soluciones en la música, como lo decías, en la literatura. La literatura. Y que estaba gestándose después de mucho tiempo, porque no es que surge de un día a otro, es consecuencia
de todo lo que había pasado en el siglo. Exacto. Y una generación dice, bueno, hay que darle solución a estas cosas. Y surgieron muchos movimientos que hoy en día son fuente de punto de partida de muchos artistas jóvenes de hoy en día. El arte povera. El arte povera. El arte povera en Italia también. Volviendo a hacer un poquito también de raconto de historia y yendo ya avanzando, empezamos a encontrar, así como yo siento también que el mundo encuentra como un nuevo movimiento, ¿no? Una nueva forma de expresarse, y la fue encontrando a través de la geometría, de las líneas, del movimiento purista, del color, que al no haber figuración, al no haber cara, al no haber representación, en cierto modo esa expresión en la tela de tener una línea, tener un color, hace que también el lenguaje sea más universal también, que no estén representadas las personas de distintos colores o no, que no haya religiones también en las expresiones de las telas o no, hizo también como una expresión social mucho más general en el mundo y mucho más global. Si uno empieza a venir ahora para acá y empezamos a hablar en la etapa moderna ahora, también otro movimiento social que él ya practica hace rato y es más ducho quizá que los niños, es toda la tecnología. Él hablaba mucho ayer del tema de que hoy también la tecnología ha ayudado muchísimo y tenemos, sin ir mucho más lejos, el tema del Facebook o el tema del email y cómo eso también ha sido un movimiento social que ha logrado también conectar a todas las personas en el mundo a través de la tecnología, así como quizá la geometría, el arte óptico, el cinético, interpretado en diversas partes del mundo, también fue linkeando, también fue uniendo diversas civilizaciones, tanto en Europa como en Sudamérica o en algunas partes del sudeste asiático. Entonces, contame un poquito ahora tu experiencia con la tecnología, que también es un movimiento social, ¿no? Bueno, primero ya tengo que hacer una aclaratoria. Es curioso que el colectivo guarda la noción del arte, del romanticismo y del comienzo de la era industrial. Claro. Antes el artista era un personaje importante, un personaje de poder. Estaba con el poder, daba soluciones y consejos al poder. Era la imagen del poder. Vivía en la corte casi. El poder casi. era la iglesia y la corte. Y era su agente publicitario. Era el artista, que daba a conocer sus ideas e imponerlas. Y luego eran temáticas, había un tema, el tema religioso, después el tema político, el tema del retrato. Y luego, cuando viene la era industrial, no hay más, la iglesia se arruina, no hay más dinero, no hay quien hagan los encargos, no está la corona que hacía los encargos, y no es que el artista desaparece, sino que se queda marginado en una buhardilla, en un sexto piso, haciendo cuadritos pequeñitos, marginado en la sociedad. El artista, al sentirse marginado, también rechaza a la sociedad y surge el movimiento romántico con la droga, con el alcohol, los poetas románticos, poetas malditos, y entonces se pierde esa comunicación directa, importancia que tenía el artista. Y eso es curioso, que esta sociedad de la abundancia, la imagen que tiene de un artista es un miserable borrachito en una guardilla y vendiendo un cuadro bajo el brazo en una esquina. Y eso nunca ha sido así. Eso es un periodo de más o menos 30 años, 26 años de toda la historia del arte. Y se conserva esa imagen. Y luego, otra cosa que se conserva es qué significa. Eso me ha costado mucho trabajo que se me haga entender, porque me dicen, bueno, ¿y eso qué significa? Porque también es una tara que queda del simbolismo, donde la temática era importante y luego el simbolismo era todo un código, una metáfora simbólica de hechos parnasianos, de hechos de la mitología griega o del cristianismo que tenía una significación, significaba. Hoy en día, ¿qué significa? Nada. ¿Qué significa ese cuadro? Eso. No significa nada, porque pertenece al movimiento, su estructura no es simbólica, no significa nada, sino es crear un acontecimiento. Y es lo que quiero que si puede quedar claro. Una pintura tradicional, no estoy hablando en contra de los pintores, yo amo y defiendo la pintura, lo que estoy hablando es de conceptos fundamentales de nociones, las nociones. Un cuadro es la interpretación de un código milenario que hemos tenido que elaborar para saber que esa mano que está allí es la representación de esta mano.
Y esa conclusión la saqué yo, una vez yo me ganaba la vida haciendo cómics. Mi padre era poeta. Entonces un día me ve haciendo un cómic y decía ya, pruf, pruf, una frase. Y me dice, ¿eso qué es? Y le digo, eso es un ratón. Y dice, eso no es un ratón. No es un ratón. Los dibujos animados, el correcamino, eso no es un gato, eso no es un ratón. Eso es un invento. Entonces, de ahí viene que la pintura es un invento. Entonces, eso me hizo entender que cada generación tenía una información y que era la que manejaba. Mi padre no manejaba eso. Entonces, la pintura debiera tener un vocabulario, un lenguaje que no cortara de generación en generación. Y bueno, es mucho más largo de explicar porque ese que era un cuadro, que era la representación de una metáfora, de una simbología. Hoy nuestras obras, eso no es un cuadro, esos son soportes de acontecimiento, muy distintos. Ahí no hay nada que interpretar, sino desarrollar y participar en el acontecimiento que esa obra genera. Ante de mi trabajo, el de Soto, el de Parque, o cualquiera de los artistas, ahí está pasando cosas. Y ahí por eso creamos nosotros el concepto de múltiple. Exacto. La obra múltiple no es que se multiplique, porque ya el grabado en el siglo XV, desde Gutenberg y Maguncio, ya la imagen se multiplicaba. Exacto. Es que esa obra genere múltiples situaciones en las cuales uno participe y a la vez múltiples objetos. Se podía multiplicar con una intención social de que la obra no fuese un mito económico, sino que todo el mundo pudiera tener la obra. ¿Qué es lo bueno del movimiento que en el cual tú participaste, en cierto modo, uno de los grandes creadores? Entonces, el tema del cinético y el tema de la multiplicidad tiene un sentido social que iguala a todos. Que genere un acontecimiento. Exacto. No es una cosa a contemplar. Las obras nuestras hay que participar, hay que moverse, hay que desplazarse. Sí, esto es otra de las grandes cosas de Carlos Cruz Diez, el tema de lo social, que lo veo en todas las cosas que él ha hecho, y yo creo que hay que rescatar un poco eso, ¿no? Quizás actualmente a veces hay demasiado esnovismo rodeando el arte, demasiado elitismo, demasiado clasismo, y creo que hay que volver a rescatar el tema social y el tema de la gente de poder visitar y pararse frente a una obra y tratar de llegar a interpretar o de llegar a sentir lo que el artista puso en esa obra y le quiso dejar al que lo va a observar. Porque obviamente el artista cuando hace la obra, Carlos, cuando tú habrás hecho todas las obras que haces y sigues haciendo, nunca piensas que esa obra la va a comprar un señor de plata y poder y la va a guardar en su casa y la verá él solo. Más que nada estás pensando en que tenga un sentido social de observación y de disfrute, ¿no es cierto? Exacto, eso es el propósito, porque el arte es para la gente, como decía un momento. Y hay otra cosa que es interesante, la dificultad que uno tiene para hacer entender estos discursos, estas propuestas, es que los niños inmediatamente captan, porque ahí está pasando algo. Ellos no tienen las nociones establecidas de arte, de música, literatura, porque uno es muy confortable. El hombre culto, ¿qué es lo que hace? Se compra un archivo de gavetas, se lee un libro de poemas y archiva en la libro de poemas. Oye una música y lo archiva en la música. Ve un cuadro y lo archiva allí. Cuando presenta algo nuevo, abre la gaveta de la poesía. Si no está allí, eso no es poesía. Y cuando una pintura que no la conoce, abre su gaveta a ver si corresponde con lo que él guardó en esa gaveta, eso no es arte. Exacto. Entonces, esa ha sido la gran dificultad, porque justamente la obra del artista, la función del artista es sacudir esa poltrona y romper ese gavetero para darle nuevas nociones del mundo, el espíritu, la apertura del espíritu, que es lo que propone los discursos de cada artista. Bueno, hemos redondeado lo que esperaba una charla muy técnica. Habrán visto que un poco era volver a la pintura como un movimiento social y como una forma de unir a los seres humanos, a veces más allá de que los colores puedan representar odios, iras, y encontrar que dentro de los colores y dentro del arte y la pintura es un movimiento social que trata de unir a la gente y no desunirlas a través de las guerras y los malos tiempos que en general pasamos.
Y bueno, el arte es la paz social. Es la paz social, exactamente. Bueno, quedan unos pocos minutos por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Creo que quedan 3 o 4 minutos. Y bueno, desde ya volvemos a agradecer, y sobre todo a Carlos le agradezco la presencia, haberme permitido charlar con él, es siempre un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espera que a ver si quieren hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Quedan 2 minutos ya. Bueno, 2 minutos. Mi nombre es Alberto Manrara, yo vivo aquí en Miami, por aquí, maestro. La pregunta que quería hacerle es la siguiente. Hay varias galerías aquí que representan sus obras y no lo conocía a usted, y viéndolas aquí pues me interesó mucho y quise tomar esta oportunidad para venir a escucharlo. Pero según lo que estuvo hablando, quería preguntarle, ¿qué responsabilidad tiene el artista, sobre todo el que ya ha llegado a un éxito importante como el suyo, en mantener el acceso, como dice usted, el acceso de su obra a todos niveles sociales? No solo aquellos que tienen el poder económico para poder comprar sus obras en una exhibición como esta. Mire, hubo la obra múltiple que tenía una función estrictamente social. Con el tiempo ha sido una utopía, porque yo hacía unos múltiples que los vendía en 1.500 francos, y pasado el tiempo, eso ya no vale 1.500 francos, valen 60, 70, 80.000 francos. No es mi culpa. La intención... Creo que la intención del artista, y el artista lamentablemente no tiene nada que ver con el mundo económico en el que vivimos. Por eso lo que creo que hay que valorar de los artistas como Cruz Diez y como otros artistas que hacen muchísima acción social a través de las intervenciones públicas, es justamente de alguna manera es que mucha cantidad de gente como él ahora está haciendo obra pública acá en Miami y que la va a disfrutar muchas personas, y así como hay teatros que fueron intervenidos por él, también sirven a ese sentido social. Él no tiene nada que ver con la parte comercial, sino lo que trata de ser un artista y tratar de, a través de su acción pública, que creo que es muy fuerte y la ha hecho en todo el mundo, tratar de que todo el mundo se acerque y pueda disfrutar de eso. Creo que la única preocupación que tiene Carlos como yo es que el arte pueda estar para la mayor cantidad de gente posible, y después lo que hace el resto de la gente que tiene poder está fuera del alcance quizá de un artista. Pero hay otra cosa que no hay que olvidar. Todo lo que el hombre hace se convierte en un producto rentable. La revolución es rentable, la Coca-Cola es rentable, la poesía es rentable, todo. Entonces, la manera como he logrado de mitigar esa rentabilidad que todo artista, sobre la obra del artista, que sin él quererlo se genera, es llevar el arte a la calle, que la gente pueda, que no tiene posibilidad de tenerlo, cada vez que va a su trabajo o en el sitio de trabajo, tenga la posibilidad de contactar en un momento pues un mensaje dirigido a su espíritu, que no tiene que pagar por ello. Claro, porque la valoración de las cosas es parte del ser humano que las valora, o sea, no es la culpa del artista que la realiza, sino del ser humano que es el que le pone el valor a las cosas. Por eso es muy importante la acción social a través de las obras públicas, así como es fundamental la tarea de los museos, de mostrar las obras que muchas veces los artistas donan y en cantidades, y muchas veces también la tarea es de las mismas galerías de también tener exposiciones como las tienen, para que también la gente, aunque no la pueda adquirir, tenga acceso a lo que en definitiva es lo primario, poder observarla, poder disfrutarlas, porque lo más importante es el instante en el que uno la está mirando, y no atesorarla en un cajón o en una casa, sino el hecho de que sea realmente algo público. Toda la colección que yo he hecho, y no soy ninguna persona que nació en una cuna de oro, ni he heredado millones ni fortuna, yo lo he donado al museo, y el museo ha sido donado a una fundación, no está más dentro de mi patrimonio, y he hecho una colección durante 20 años realmente internacional y muy importante, en el cual tiene un sentido social para mí, y realmente a mí lo que más feliz me hace que justamente esa colección vaya a estar dentro de un museo, así como la obra de Carlos, que es una obra re importante, tiene casi 4 metros, de los años 60,
tranquilamente podría pensar en el valor comercial, y para mí lo que mayor tiene es un valor social y un valor humano. Lo que más voy a disfrutar mientras tenga vida es de que la gente pueda pararse delante de esa obra y pueda disfrutar, aunque no las pueda comprar, de lo que yo pude dar por ellos y de lo que primariamente dio el maestro a través de esa obra. Muy bien. Bueno. Gracias a todos. Gracias.